Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Tenemos el gusto de tener como invitado a Leonardo Solís, co-founder y CEO de Mobi. ¿Cómo te encuentras, Leonardo? Muy bien, muchas gracias Rodolfo por haberme invitado. Muy entusiasmado por poder compartir con ustedes. No, un gusto que nos acompañes. Y digo, van a haber muchas preguntas que quiero hacer por varios temas que leí con ustedes, de todo el tiempo que tiene la empresa, de todo lo que ustedes se dedican y conocer también dentro de una primer parte. ¿Cómo sientes que ha evolucionado Mobi desde sus inicios hasta ahorita? ¿Qué sientes que ha cambiado y también cómo esto se ha hecho también con lo que ha pasado en el mercado? Claro, bueno, Movic siempre ha sido una empresa de tecnología. Eh, Justamente cuando fue fundada fue justamente realmente querer ser parte de este movimiento que estábamos viendo que venía sucediendo, ¿no? Y sí, cómo se iba transformando realmente el mundo y todas las industrias. Hemos pasado ya diferentes disrupciones tecnológicas a lo largo desde el inicio, desde el tema cloud, ¿no? Todo el tema de nube, fuimos de los pioneros en temas de nube, todo el tema mobile, ¿no? Todo el tema de mobile first, etcétera, y ahorita con todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, Movix se ha ido adaptando justamente a la necesidad de transformación de los clientes y cómo aprovechar las tecnologías emergentes para realmente causar impacto de negocio. Para nosotros siempre ha sido bien importante eso, ¿no? ¿Cómo podemos generar impacto de negocio, más allá que hablar de pura tecnología? Y dentro de esto, ¿cómo estás viendo que cambia el mercado de TI en México? ¿Qué tan preparada está la región para un uso masivo de este tipo de herramientas como que es una inteligencia artificial en procesos críticos de negocios? Claro, la verdad es que se está moviendo muy acelerado todo el tema de tecnología. Eh, Afortunadamente, ¿no? Las empresas en México, y voy a hablar desde pymes a enterprise principalmente, eh, medio se han ido preparando de alguna manera desde hace tiempo con la primera parte de ir migrando hacia la nube. Este tema es importante porque al final cuando hablamos de inteligencia artificial, atrás siempre estamos hablando de datos, ¿no? Y para que estos algoritmos, y entraremos más a detalle en eso a futuro, digo, más adelante en la entrevista, realmente puedan funcionar de manera adecuada, pues el tema de los datos es importantísimo. Y cuando estamos hablando de datos, estamos hablando normalmente de cantidades importantes de datos, y más en el sector empresarial. Y justamente para poder tener flexibilidad y agilidad para poder trabajar con esos datos, ahí es donde viene el tema de nube. Entonces, realmente, si te fijas, necesito estar en un entorno, como lo propone la nube, para poder tener esa agilidad, flexibilidad, escalabilidad y seguridad para poder trabajar. Es un tema de datos para justamente estar manejando temas de inteligencia artificial. Las empresas han ido modernizando y migrando la nube desde hace tiempo. Hoy todavía una gran parte importante, pues no está ahí. Todavía está en temas, on-premise, ¿no? De hecho, algunas de nubes están regresando un poquito al on-premise, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese paso todavía yo creo que no termina de madurar totalmente. Y es un paso prácticamente en muchos escenarios, clave para que eso tenga éxito, ¿no? El tema de datos es otro tema, ¿no? Normalmente sí, el tema de datos, las empresas no están preparadas, ¿no? Las empresas tienen muchísima información en papel, empresas, gobiernos, etcétera, en papel, muchísima información regada, desperdigada por toda la organización, Exceles, PDFs, TXT, correos, etcétera, o inclusive bases de datos, pero pues en silos. Y por otro lado, y bueno, y obviamente eso complica o dificulta justamente los roadmaps de inteligencia artificial. Entonces, ahorita las empresas, donde yo creo que están poniendo más foco es cómo arreglo este tema de datos lo más rápido posible para poder entrar de una manera más segura a temas de inteligencia artificial. Oye, Leonardo, ¿y cómo los humanos o la parte humana sientes que esté tan preparada para todas estas nuevas tecnologías? ¿Sí sientes que se está dando buen provecho de todo esto que se está logrando? Porque vemos nuevas herramientas en nube, nuevas herramientas en data, nuevas herramientas en inteligencia, pero realmente el humano en sí, el usuario, ¿sí lo está aprovechando o sigue usando lo básico siempre? No, yo creo que hay una parte, digo, cuando sale ChatGPT, ¿no? En noviembre del 23, por ahí, ¿no? Eh, pues realmente
eh, pues es una revolución importante, ¿no? Porque pues algo que no estaba normalmente al alcance de nosotros, de cualquier persona de a pie, empieza a estar al alcance. Entonces, antes, para hacer ese tipo, para poder conocer ese tipo de tecnología, necesitabas perfiles muy especializados, científicos de datos, gente de analítica avanzada, etcétera. Pero de repente esta tecnología la ponen en un lugar para que cualquier usuario pueda tenerla. Y cualquier usuario, estoy me refiriendo no solamente a la gente grande, sino también a los niños, jóvenes, etcétera. Y se empieza a hacer un tema ya de, pues la gente empieza a trabajar con ese tipo de tecnología en el día a día. Y a lo mejor con cosas tan simples como, y te voy a poner en mi caso, ¿no? Al principio decía, oye, sale esta tecnología y pues fascinado, oye, escribe un poema, ¿no? Una receta de cocina. Y después de 2, 3 días empieza a hacer un poco un juguetito donde dices, le empiezas a quitar importancia, ¿no? Pero después empiezas a ver, y fue, te repito, una parte que me pasó a mí importante, yo tenía que entregar un plan de negocios del siguiente año. Y yo dije, bueno, pues lo voy a usar, a ver qué tal me funciona. Y algo que normalmente hubiera llevado pues una semana a 2 semanas armarlo, pues lo saqué en una tarde, 2 tardes más o menos. Entonces la productividad que yo vi ahí en ese momento, y estoy hablando cuando estábamos saliendo los modelos iniciales, GPT-3, etcétera, ¿no? Pues para mí fue dramático. Y ahí fue cuando yo dije, esto sí realmente es totalmente transformativo. Y me empecé justamente a forzar en el día a día a ver cómo esta tecnología podía realmente optimizar mi productividad diaria. Entonces, aunque pensara que no la necesitaba, buscaba utilizarla, ¿no? Y eso sí ha sido importantísimo en mi caso de persona y en este caso de Movic, para que realmente empecemos a utilizar la tecnología y aprovecharla de la manera más adecuada. Creo que justamente la gente joven, ¿no? Pues empiezan a usar esta tecnología ya en su día a día de manera mucho más fácil, pero si hay este segmento de la población, yo te diría, pues arriba de 40 para arriba, donde justamente este, no ha sido tan fácil para ellos, ¿ok? Donde hay miedo, hay rechazo, ¿no? Un poco a esta tecnología, pues a que me puede quitar mi chamba, no le entiendo bien, las respuestas que me dan no son correctas, ya lo intenté usar para esto y el resultado no fue el esperado, ¿no? Entonces hay esa batalla, ¿no? Y lo que pasa justamente con eso es que al momento de no querer abrazar la tecnología y rechazarla, o no rechazar, pues sí, pero no adaptarla así, o tratar de abrazarla, ¿qué pasa? Pues que al final eh, nos empezamos a quedar un poquito atrás. Y esta curva y este tipo de tecnología, pues no frena, sino cada vez acelera más, cada vez se hace más exponencial. Entonces, sí es bien importante que cada uno, y realmente cuando damos pláticas y todo, motivamos, incentivamos a la gente a que realmente abrace esa tecnología, porque la tecnología, más allá, no es tanto que llegó para reemplazarnos, pero que no la sepa usar y que no lo utilice para realmente tener una versión 2.0 de ellos mejorados, ¿no? Rodolfo utilizando esta tecnología y es 10 veces más productivo y entrega las cosas con 10 veces mayor calidad, entonces ahí sí vamos a quedar fuera totalmente. Entonces, para no quedarnos fuera, más allá de rechazarla, hay que conocerla, hay que entenderla y hay que abrazarla lo más posible, justamente para no quedarnos atrás. Y ahí es donde sí noto un gap importante, ¿no? En donde la gente, por lo menos en lo laboral, cuesta más trabajo, ¿no? Le cuesta más trabajo sí usarla por todo lo que te comenté anteriormente. Y tocaste muy buenos puntos, creo que en las empresas y las mismas personas como usuario que las que están teniendo, hay gente que quiere implementar tecnología, hay gente que ya está más adaptada, hay gente que no, pero ¿cuál estás viendo en las empresas que son los principales errores que se ve por parte de ellos al adoptar estas nuevas tecnologías? Y también cómo es que ustedes los están ayudando a evitar estos errores. Sí, claro. Pues primero, hay un tema donde, pues la gente, ¿no? Tiene que ver un tema donde la cultura organizacional esté preparada para esos cambios y para esa disrupción, ¿ok?
Nosotros en Movic, por ejemplo, pues vendemos innovación, vendemos esa transformación digital con nuestros clientes, pero para venderla, nosotros tenemos que tener esa cultura y tener ese ADN de innovación y ese ADN de sí poder querer ese cambio, ¿no? Este, entonces, al no, ¿cómo se dice? Y para eso tienes que fomentar una cultura que le llamamos nosotros una cultura de innovación. Esa es la primera parte que es importantísima para nosotros. Y esa cultura de innovación tiene unos pilares que para nosotros son importantísimos. Y uno es tolerancia a los errores, intolerancia a la incompetencia. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando empiezas a innovar y cuando empiezas a experimentar con cosas nuevas y demás, te vas a equivocar seguro. Y está bien equivocarse porque de ahí aprende uno. Entonces, si uno es tolerante a que nos vamos a equivocar y vamos a hacer experimentos y va a fallar, pero vamos a aprender de eso, entonces está perfecto, vamos para adelante. Ahora sí, no hay que ser incompetentes. Que es incompetente, pues no ver los errores, ¿no? Decir nunca me equivoco, cosas así, porque entonces ahí, ¿qué pasa? Que si no aprendemos y no aprendemos, no aprendemos y la innovación se desacelera. La otra parte importantísima es el tema justamente de experimentación. La gente tiene que aprender y estar de acuerdo con experimentar con cosas nuevas. Ahora, no es experimentar por experimentar, que es experimentar de una manera controlada. Eso también es bien importante, ¿no? Oye, ¿cómo se hace un experimento? Hay una hipótesis, ¿no? Hay, ¿cómo se dice? Hay salidas del experimento, hay anotaciones, ¿no? ¿Cómo modifico mi experimento para ver si estoy yendo por el camino adecuado o me voy por otro camino, ¿no? Otro pilar importantísimo es un tema de colaborar. ¿Quieres colaborar? ¿Ok? Trabajar en equipo siempre, pero siempre tiene que existir accountability, ¿no? Entonces, hay otros pilares que tenemos ahí, que ahorita no quiero entretenerme más, pero lo más importante es tener esa cultura de innovación. Si la empresa sí tiene esa cultura de innovación y no es una empresa donde pues le da miedo alzar la mano porque va a ser regañado si se equivoca, entonces vamos por un buen camino. Si ya tienes esa cultura que sí se está preparando, adaptando para eso, ¿ok? Entonces la otra parte importantísima es no perder de vista eh, que esto al final sí tiene que tener un retorno de inversión, ¿ok? Y ahí es donde hablamos, no se trata de innovar por innovar, no se trata de llegar a una empresa y decir, aquí está la mejor tecnología, aquí está el mejor modelo de inteligencia artificial, vamos a hacer una prueba de concepto o vamos a hacer este aplicativo porque es lo más trendy. No, al final tienes que entender y conocer bien cuáles son los objetivos de negocio de la empresa, eh, a dónde quiere llegar la empresa y ver cómo alineas ahora sí la estrategia de inteligencia artificial a esos objetivos. De tal manera que sí puedas crear, ahora sí, de manera ágil, a través de pruebas de concepto, pruebas de valor, experimentos, regresando a la parte de cultura, muy rápidos para ver si, cuáles empieza a tener un buen retorno, hubo una buena adopción, para escalarlos a productos mínimos viables o escalarlos en un futuro a temas productivos a gran escala. Pero si al final, repito, no estás alineando todo el tiempo el tema de negocio con gente de negocio, ¿ok? Eso es bien importante, porque si bien las áreas de tecnología siempre están involucradas, realmente el stakeholder más importante es el de negocio, el que le tienes que resolver el dolor de fondo, ¿no? Entonces, ubicas el dolor, lo tienes claro, ubicas a dónde quieren llegar, cuáles son los objetivos empresariales, y ahí es donde tienes que empezar tú detectar cuáles son esos casos de uso prácticos, quick wins que puedes hacer para empezar a demostrar el valor de la tecnología y que eso puede escalar. Y hoy lo que pasa normalmente es que se quiere innovar con cosas flashy, ¿no? Con cosas aisladas que no están alineadas a los objetivos de negocio de la organización, donde no se ponen desde el principio indicadores o KPIs de éxito, donde se vea el retorno. Entonces son cosas que se mueven muy rápido, porque entonces después de un ratito, pues la gente dice, ¿y esto que hicimos qué? ¿Dónde está el retorno de inversión? ¿No? ¿Dónde está a lo mejor la eficiencia que vamos a tener o el dinero que nos íbamos a ahorrar, etcétera? Y pues, son cosas que al final terminan por morirse. Y la gente, en vez de incentivarse y en vez de entrar a un círculo donde toda la gente esté muy motivada porque diga, vamos para adelante, pues empiece a frenar justamente esa transformación. De hecho, hay estadísticas muy importantes que muestran que hoy en día las empresas
están empezando a desinvertir porque de todas las cosas que han hecho con inteligencia artificial, se están dando cuenta que no están teniendo retorno de inversión. Y es justo por eso, porque, porque la gente empezó a correr sin realmente alinearse a esos objetivos de negocio. Y que iba también por allá una parte que quería preguntarte, ¿cómo están lidiando con ese tipo de cliente que simplemente quiere implementar nuevas tecnologías por moda? Porque se está dando mucho y creo que es donde empiezan de repente muy buenas tecnologías a desaparecer o no pegar como debería por culpa del perfil que se quiere implementar inteligencia artificial solo porque está de moda. Igual y mi empresa no lo necesita en esta área, la necesita en esta, pero ellos no lo saben. Correcto. Y es justamente donde tú puedes tener una serie de checklists justamente para ver. Bueno, ahorita este año lo que va a estar en todo es el tema de agéntico, el tema de agentes inteligentes. ¿Cómo puedo colocar estos agentes inteligentes? Que un agente súper breve y de manera súper ejecutiva es un LLM, que es un lenguaje a gran escala, como un GPT, como un Gemini, como como un Claude, etcétera, que le colocas herramientas para que pueda interactuar con el mundo digital o el mundo físico de la empresa, que son herramientas, poderse conectar un correo electrónico, poderse conectar un CRM, poderse conectar eh, a un sistema de producción, etcétera, poderse conectar a sensores, ¿no? En una fábrica, etcétera, para poder esa gente puede interactuar. Debe tener memoria para poder entender el contexto y demás de lo que ha pasado con las interacciones que ha tenido con sus usuarios, ¿no? Obviamente de tener su cerebro, que ese es el LLM que te mencioné, ¿no? Etcétera, de tal manera que empieza a cobrar forma. Pues estos agentes inteligentes van a estar, lo vamos a escuchar por todos lados y van a estar de supermoda. Pues uno tiene que tener ese checklist que diga, oye, este agente realmente de entrada hace sentido de que exista o no hace sentido que exista. Y para eso ya puedes tener como un, pues un scriptcito o un checklist donde vayas diciendo, cumple o no cumple el escenario para que este agente sea adecuado para tu organización. Por ejemplo, en Movic tenemos justamente este tipo de scripts. Pasamos por el script y decimos, oye, el escenario de negocio cumple o no cumple por un agente. Porque a lo mejor ese escenario es mucho más fácil con una aplicación web o con una aplicación mobile o con el CRM y un agente inteligente simplemente no hace sentido para ese tipo de escenario de negocio. Entonces ahí es bien importante que cuando ya sea la gente que está trabajando, innovando en las organizaciones, que tengan ese rol de transformación digital o líder de inteligencia artificial, o las consultoras con nosotros que llevamos con los clientes, que realmente los cuestionemos y hagamos pushback con ellos de, oye, si quieres que realmente esto sea exitoso, escojamos casos donde realmente agregue valor. Y si no agrega valor, no entrarle, porque si no, justamente, ¿qué va a pasar? Que por querer tener un caso de éxito, pues empiezas a entrar en algo que realmente a lo mejor no va a tener un buen fin. Y ya nos ha pasado, ¿eh? Pues en todo este aprendizaje hemos tenido casos positivos, casos de éxito y casos, pues que no han sido exitosos. Y justamente ha sido por querer correr, querer tratar de agarrar, ahora sí, cualquier escenario para entender o probar la tecnología. Y creo que en un principio es parte del aprendizaje que cualquier empresa y organización tiene. Pero ahorita que ya está empezando a madurar un poquitito apenas, yo creo que sí hay que hacer como ese assessment o ese stop y esa estrategia para no, repito, empezar a generar casos y casos y casos que realmente no tengan sentido. Oye, Leonardo, ¿y cuál es la cultura que tú quieres transmitir en tu empresa o que también el mismo equipo tenga? Que yo creo que va a ir muy de la mano esto para lograr también este gran reto. Correcto, justo. Primero te hablaba de esta cultura de innovación, ¿no? Donde tienes que tener realmente este ADN, y que toda la gente esté alineada a eso, a esos valores de innovación que te comenté. Pero por otro lado, ahora sí que cómete tu propia, en inglés sería eat your own food, ¿no? O sea, cómete lo mismo que tú estás preparando para tus clientes. Entonces, internamente, realmente, pues nos estamos modernizando nosotros como organización y como empresa, este, para que realmente vivamos eso de cerca. ¿Y a qué me refiero con eso? Oye, estamos hablando de agentes inteligentes. Bueno, pues ¿cómo puedo usar estos agentes inteligentes en reclutamiento? Entonces, por ejemplo, hoy tenemos un agente inteligente que agarra CVs
los busque en LinkedIn y ya tenemos ciertos, depende del rol que estemos buscando, ya tenemos ciertas métricas de evaluación y la gente revisa los CVs y nos rankea los CVs para que entonces después puedan tener atracción de talento y buscar hacer entrevistas, pero ya con CVs sumamente, pues ya perfilados y rankeados. Antes nos pasaba que una persona tenía que revisar a lo mejor, no sé, 300 CVs en 5 horas, y pues no hay manera humana que lo pueda hacer un humano de manera adecuada. Pues una gente sí puede entrar y sí puede revisar 300,000 CVs en un par de horas y rankeártelos de manera adecuada y la lectura va a ser profunda. Entonces eso es, por ejemplo, algo que hacemos nosotros y que también le sirve a nuestros clientes. O el tema de, todo el tema, por ejemplo, de codificación. Pues ahorita de las cosas que más hacen mejor hacen los agentes inteligentes es codificar. Entonces, no vamos a quedarnos con una mentalidad de, no, a ver, nosotros codificamos mucho mejor que los agentes, no hay que utilizar inteligencia artificial para codificar, etcétera. No, más bien es cómo somos o nos convertimos en la consultora que mejor maneje este tipo de agentes para codificar y para codificar de manera segura, ¿no? De manera eficiente y que el código que saquemos sea de mucho mejor calidad de la que sacábamos antes y de mucho más rapidez y por lo tanto nuestros costos puedan ser mucho más competitivos. Entonces, si Movic no se transforma como consultora de TI, va a desaparecer. Eso es un hecho. Porque realmente el programador se está convirtiendo en un commodity. O sea, ya realmente saber programar no va a ser algo que digamos, en unos años sea de gran valor. Pero, si aparte de saber programar, sabes manejar este tipo de tecnología, para que la chamba, que en vez de hacer la chamba de un programador, pueda hacer la chamba de 20 programadores, ¿no? Y puedas programar con mucho mayor calidad, entonces ahí sí sigues dando valor. Y ahí sí tú como el codificado sigue dando valor y la empresa sigue dando valor, porque entonces, ¿no? Ya no eres simplemente una fábrica de desarrollo, más bien ya eres una empresa que puede ver los servicios de inteligencia artificial de punta a punta, desde entender los objetivos de negocio, entregar el valor y con procesos de adopción para que esta tecnología se adopte, y de eso podemos hablar también más al rato, ¿no? Eh, pero con procesos y agentes de inteligencia artificial para hacer todo eso mucho más rápido. Y eso que estamos viviendo y como estamos transformando nosotros, pues es al final lo que hacemos con nuestros clientes. Entonces, cuando lo llegamos a hacer con nuestros clientes, lo entienden todos muy bien. Y cuando digo que lo entienden todos muy bien dentro de Movic, no es solo yo como director, sino también el que codifica, también el arquitecto, porque al final todos lo están viviendo de alguna manera a sí mismos dentro de la organización. Oye, como líder, ¿cómo o qué más le darías de consejo a los líderes para crear estos equipos que pues tengan esta mentalidad también de innovación, que no solo sean los equipos que estén, como dices, nada más de ejecutar, muy técnicos? ¿Qué es lo que sientes que tiene que tener el líder para también promover esto dentro de una empresa de tecnología? Ok, yo creo que hay justamente, primero obviamente el líder tiene que estar totalmente comprometido a que eso pase, ¿no? Y repito, liderando con un tema de sí, queremos innovar, queremos hacerlo rápido, pero también sé que nos podemos equivocar, porque justamente si no pasa eso, la gente le da miedo, o sea, aventarse y aventar el reto, decir yo lo quiero hacer, yo me quiero arriesgar. ¿Por qué? Porque me van a castigar. Pero si existe justamente esa mentalidad desde el líder, eso ya empieza a ayudar mucho. Entonces, el primer mensaje para los líderes sería, ustedes tienen que abrazar este cambio y estar dispuestos a que ese cambio conlleva riesgos. Por ejemplo, a nivel enterprise es muy complicado, porque estamos hablando de tecnologías nuevas y los procesos de seguridad, ¿no? De compliance que tiene este tipo de empresas son complicadísimos. Entonces, por un lado quieres innovar, pero por otro lado tienes estos bloques y estos grandes stoppers. Pero hay empresas de enterprise que sí lo están logrando hacer. ¿Cómo? Primero con casos acotados y muy prácticos, donde a lo mejor se libera el caso sin pasar por todos estos procesos forzosamente de seguridad y compliance que tienen. Y después, conforme esto va saliendo y van viendo que tiene éxito, se regularizan con esos temas de compliance y de seguridad, ¿no? De tal manera que no se vuelve un stopper, ¿no? Y eso es bien importante porque si no, no hay manera que esto, con la velocidad que lleva y con la velocidad que las empresas quieren y quieran ser competitivas, puedan hacerlo. Entonces, es bien importante no perder el tema de seguridad y compliance y demás, pero cómo lo hacemos de manera que sí sea ágil.
Entonces, esa es una parte del líder, ¿no? Y la otra parte es comunicación interna. Es bien importante que los líderes, si ya tienen eso comprado, cómo lo comunican hacia todos los colaboradores. Entonces tienen estrategias de comunicación, este, pláticas, capacitaciones, en la intranet, ¿sí me explico? O sea, por todos lados tenemos que estar mandando el mensaje de nos estamos transformando, ¿ok? Y no tengan miedo. Y necesitamos que se vuelvan unos champions. Necesitamos que adopten la inteligencia artificial. Entonces, sí es bien importante todo este tema de la comunicación. El tema de la capacitación, ¿ok? ¿Cómo quiero que mis colaboradores adopten esta tecnología, la usen, si al final no la entienden, ¿ok? Y por lo mismo le tienen miedo. Entonces, es bien importante dar talleres a diferentes niveles, talleres hacia negocio, ¿no? Talleres hacia la gente de TI, dependiendo del nivel, talleres de inteligencia artificial para que la gente se sienta cómoda, ¿sí me explico? Y no se sienta, repito, extraña a este tipo de tecnología y por lo tanto lo rechace. Y eso va a ser bien importante cuando liberes cosas y entres a temas de adopción. Entonces yo te diría que a grandes rasgos serían esas tres, ¿no? Los líderes y el líder principal tienen que estar totalmente on board, ¿no? Y con una mentalidad abierta y decir a la gente que saben que puede haber fallas, pero que está bien y es parte del proceso. Dos, el tema de comunicación, comunicar todo de manera clara, etcétera. Y tres, el tema de sí estar capacitando a la gente. Eso yo creo que ayudaría muchísimo, ¿no? Y la otra parte es que la gente también, es- sepa que no siempre, ¿no? Va a salir a la primera, es un poco la parte de poderse equivocar, ¿no? Porque si la gente dice, quiero que salga y esté perfecto, y no sale perfecto, entonces se va a desanimar. Pero la gente si sabe que es algo progresivo, entonces cuando hagan algo, y aunque no estén perfectos, pero que vaya en la dirección correcta, entonces dice, ok, pero vamos bien. Pero para que pase eso, regreso a de los puntos iniciales que dije. Tiene que estar alineado a resolver un problema, un dolor de negocio que se quiere eficientar. Porque si no les ayuda a resolver algo del día a día, entonces la gente sí siente que está gastando tiempo en algo que no les está dando valor. Y ahí es donde entra todo el tema también, temas de experiencia de usuario, etcétera, donde la experiencia de usuario no solamente es un tema de interfaz, sino es realmente cómo le ayudo a hacer la vida más fácil a mis usuarios, que el usuario puede ser mi cliente final, mi usuario interno, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo les hago la vida más fácil? Entonces, si al final escogemos bien esos escenarios de negocio que les ayuda a hacer la vida más fácil con casos prácticos, tangibles, que les ayuden en su día a día, entonces la gente también va a empezar y decir, esto sí me gusta, ¿no? Esto sí lo voy a usar. Que al final es lo que pasa, por ejemplo, con un chat GPT u otras herramientas, un Gemini, etcétera, ¿no? Porque se usan tanto porque dicen, me ayudó a hacer la receta de cocina. Digo, o sea, en tareas así que no tienen nada que ver con trabajo, me ayudó a redactar mejor un correo. O sea, esas cosas tan prácticas son las que al final, esos casos tan prácticos, no tan sofisticados, son los que también quieres llevar a una nivel de organización, pero de manera segura y confiable. Y creo que son muy buenos casos, ejemplos y formas para trabajar el tema de liderazgo, más en una industria como tecnología que sabemos que es demasiado cambiante. No hablamos de que ustedes tengan un cambio cada 6 meses o una vez al año, es de todos los días, tienen que estar con cierta mentalidad y ciertas habilidades en esto. Es correcto, ¿no? Justamente es la forma de estar preparados, ¿no? Para esos cambios que se dan el día con día. Y es bien importante, todo esto que hablamos a nivel organizacional, también es bien importante en lo personal, ¿ok? Y en lo personal me refiero, pues yo como persona y yo en mi familia. Y es algo que también buscamos mucho en Movic, ¿no? Queremos que haya congruencia entre los valores que tenemos en la organización y los valores que tenemos en nuestro día a día. Porque si eso empata y esos valores son similares, entonces la gente en general está mucho más contenta, y fluye mucho más todo, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque al final hay preocupaciones de este tipo de tecnología y todo eso, pues por todos lados, no solamente el tema laboral, sino pues también, oye, la educación de nuestros hijos, qué van a estudiar, ¿no? ¿A qué se van a enfrentar el día de mañana, ¿no? Entonces, vaya,
hay muchísimas cosas, ¿no? Para las cuales no estamos preparados todavía y sí está evolucionando demasiado rápido y hay que prepararnos, ¿no? Entonces, por eso te hablo, todo este tema de cultura de innovación, todo este tema es algo bien importante que no solo aplique hacia las organizaciones, sino también hacia nosotros, hacia nuestras familias, para que realmente podamos hacer frente a lo que viene en las escuelas, ¿no? El tema educativo también se va a transformar o se está transformando de una manera como nunca lo hemos visto y, 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 y nuestros hijos tienen que estar preparados a afrontar ese tipo de cosas. Y ahí es donde nosotros también, como madres, padres, etcétera, ayudemos al entorno familiar a estar preparados. Oye, y en este mismo tema personal, yo sabiendo que tienes pues una trayectoria muy fuerte en temas de tecnología y aprendizaje, dentro de Mobi, ¿qué es o cuál es el mayor aprendizaje que has tenido que te gustaría también compartirlo con los líderes que nos están viendo? El mayor aprendizaje que he tenido, eh, pues yo les diría que primero, es bien importante saber adaptarse, ¿ok? Saber adaptarse a cómo se está moviendo el mundo, cómo se está moviendo la tecnología. Entendemos que tenemos planes, entendemos que todos tenemos estrategias, tácticas que queremos seguir, pero también tenemos que estar conscientes que esto está cambiando tan rápido que es posible que esas estrategias o esas tácticas se muevan y los tengamos que adaptar muy rápido. Y estar dispuestos de repente a sacrificar o cerrar una llave y decir, pues ni modo, esto ya no jaló, voy por esto, ¿sí me explico? Este, y saber cuándo es el momento de justamente de adaptarse a eso, ¿no? No porque queremos aferrar a algo, justamente no logremos evolucionar. Y también por otro lado, un poquito al revés, ¿no? Y justamente es un tema ahí de balance importante, el lado contrario. Muchas veces, por no probarlo lo suficiente o no así, lo tiramos muy rápido a la basura. Entonces, justamente ese punto medio es el que realmente es complicado, ¿no? Es decir, oye, no me quiero aferrar para no adaptarme, ¿no? Pero tampoco no quiero persistir para no lograr transformarme. Entonces, ahí yo les diría que uno de los principales aprendizajes es eso. Y el otro es, apliquen todo lo que quieren ustedes promulgar como líderes a su organización, de verdad, aplíquenlo ustedes mismos primero. Y no tienen que ser los más técnicos, ¿no? O sea, utilizando Gemini, utilizando ChatGPT, utilizando Claude, las herramientas que ya existen ahí, VO3, empiecen a experimentar con la inteligencia artificial en su día a día, desde temas personales hasta en temas laborales, ¿no? Como, oye, tengo que crear mi plan de negocios, tengo que crear mi presupuesto, tengo que crear una presentación, tengo que hacer una investigación de mercado, voy a atacar a este nuevo cliente, quiero ver qué más le duele, cuáles son sus competidores, cuáles son sus métricas de éxito, ¿ok? Todas esas cosas que realmente las terminan siendo directores, ya sea CEOs, directores comerciales, operativos, utilicen la inteligencia artificial ustedes y entiéndanla. ¿Por qué? Para que, ahora sí que yo diría, uno tiene que ser un crack totalmente en eso. Porque entonces si uno lo empieza realmente a dominar, ¿ok? En su día a día, y uno realmente empieza a ser más productivo, yo te puedo decir que yo lo personal, con este tipo de tecnologías, le medida de productividad al menos, yo creo que entre 7 a 10x más o menos, ¿ok? Y cosas que antes delegaba, pues ya no las delego, ya las hago yo. Porque decía, oye, antes pedía algo y normal, pues se lo pides a un equipo, te regresa ciertas cosas, rebotas y a lo mejor pasan 2 semanas para tener entregar al final. Cuando hoy con una gente inteligente lo hago lo mismo, pero a lo mejor en 3 horas. ¿Sí me explico? Y el entregable está perfectamente como lo quiero. Ahora, ¿qué pasa con esta gente? Que yo no quiero que esta gente se quede sin chamba. Simplemente que esa gente haciendo lo mismo, ¿sí me explico? En la otra parte, en la otra chamba que tiene, pues empieza a crear mucho más valor. Entonces, eso sería otra cosa, otro mensaje importante. No quieran pedirle a su gente o a su empresa que cambien si ustedes realmente no están cambiando como líderes. Entonces son los dos grandes aprendizajes que yo me he llevado, ¿no? Y que creo que son grandes aprendizajes que deben ser aplicados
dejemos ya solo tecnología, sino por tema de liderazgo, más en esta época que sí estamos hablando, que estamos en uno de los años donde los cambios son más drásticos por cuestiones geopolíticas, tecnológicas, cuestiones industriales. La habilidad creo que ser adaptable va a ser algo que se va a quedar ya para siempre. Correcto, totalmente de acuerdo contigo, Rodolfo. Oye, hace ratito nada más, una anotación, me confundí de fecha, realmente OpenAI salió finales de 2022, no 2023, me comí un año. Entonces Ah, ahí sí, es cierto. una fe de ratas ahí, del año que mencioné, entonces nada más, no, es 2022, no 2020, finales de 2020, noviembre de 2022, no noviembre de 2023. Perfecto, pues Leonardo, para cerrar, ¿qué mensaje le quieres dejar a la audiencia nada más para despedirte? Pues nada, pues muchas gracias por escucharme. Digo, no sé si van a compartir mi LinkedIn, pero bueno, en mi LinkedIn pueden conocer más de mí, pueden conocer también más de Movic, ¿no? Lo que hacemos, cómo ayudamos a las empresas ¿Cómo los encuentran en Movic? en www.movic, M-O-V de bueno, I-K de kilo.com. Somos una empresa especializada en justamente ayudar a la transformación digital de estas empresas, enfocados principalmente en temas de inteligencia artificial, obviamente con todo el tema de datos y nube que conlleva, ahora sí que llevamos nosotros como el triple win, ¿no? O sea, pues tienes que tener esas tres cosas para realmente estar donde quieres estar, pero siempre viene importante de una manera muy práctica, atendiendo escenarios de negocios reales, ¿ok? No innovando por innovar. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Y que creo que es una gran característica para las empresas de ahora y que pues al final ya ustedes son los mejores aliados para las empresas. Así que espero, y si están interesados en saber más de Movic, con gusto les compartimos los contactos. En caso de alguna duda, con gusto nos podemos compartir aquí la información. Y pues no me queda nada más que agradecerte, Leonardo, por el espacio que nos brindaste para esta entrevista y poder conocer tanto de ti y conocer de Movic. Perfecto, muchas gracias a ti, Rodolfo, y encantado en conocerte. Muchas gracias y gracias a nuestra audiencia que nos acompaña aquí todos los días. A todos ustedes les deseamos una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.